Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Dios me los bendiga. Continuamos con este precioso libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13 al 15. Espero que haya tenido una buena mañana con la cuestión de la cantata y todo el tiempo que estuvimos ahí, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 5, Gálatas 13 al 15, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El tema de esta tarde le he titulado El propósito del llamado a la libertad. El propósito del llamado a la libertad. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos abrir estos escritos del apóstol Pablo que nos indican, Señor, la importancia de este tema, de la gracia versus la ley. Y, Señor, gracias por darnos la sabiduría a través del apóstol Pablo, bendiciendo a la iglesia con estas informaciones y la importancia de, Señor, aprender cuán importante es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la gracia, y también la presencia de Él, que nos ayuda también a aprender cómo caminar aquí en la tierra para adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial de una mejor manera efectiva. Bendice, Señor, este estudio. Ayúdanos a poder internalizar lo que vamos a aprender, aplicarlo en nuestras vidas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propósito del llamado a la libertad. Recordando el punto que trata la epístola a los Gálatas, es en referencia a la ley versus la gracia. En este capítulo 5, el capítulo 5, precisamente el apóstol Pablo hace mención del beneficio que la gracia contribuye en la vida del que cree en Cristo y el efecto de la gracia a los que están sujetos a la ley. El versículo 1 ahí en el capítulo 5, para refrescar, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está el apóstol Pablo, hace énfasis de esta libertad, la cual Cristo provee para que él nos provee, pero Él mismo tiene, al mismo tiempo, presenta la responsabilidad de ser bien administrado. En otras palabras, somos responsables de la libertad que nosotros disfrutamos en Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo hace hincapié de esto y viene diciendo en el capítulo 5, pero por supuesto el capítulo 4 también explica sobre esto. Por eso el tema, ¿verdad?, es acerca de la libertad. El propósito del llamado a la libertad. Entonces, necesitamos saberla administrar, ¿verdad? Recuerdo a este joven una vez le pregunté, ¿tú sabes qué significa la libertad? Y pues los jóvenes, ¿verdad?, no saben contestar. Estas son preguntas bien profundas, y solamente me subió los hombros. Y estamos hablando de un joven
de unos 18 años de edad, no cualquier niño. La libertad, el humano no la sabe administrar, no la sabe usar, no la sabe aplicar. Y entonces el Señor Jesucristo nos da esta libertad, pero necesitamos saberla administrar. Veamos el propósito del llamado a la libertad en Cristo. Vemos número 1, el cristiano libre en Cristo tiene dos privilegios inmediatos. El versículo 13 dice, porque vosotros hermanos, dice el apóstol Pablo, y esta es como una buena noticia, ¿no? Dice, a libertad fuiste llamados. Vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿Ok? El cristiano libre en Cristo tiene dos privilegios inmediatos. Número 1, ahí en la letra A, disfrutar la libertad directa de Cristo. Y eso es lo más maravilloso acerca de conocer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Note San Juan capítulo 8, por favor, y el versículo 31. Estos versículos han libertado a millones de personas, ¿verdad? El que ha venido a estos escritos, y esto nos enseña también, cuando digo, que ha libertado a millones de personas, gente que ha estado, en pecado, o gente que ha estado en drogas, en adicciones, han leído los escritos de San Juan y encuentran esta bendita verdad. El versículo ahí 31 del capítulo 8 de San Juan dice la palabra de Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note que son judíos que habían creído en el Señor. Note, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer habla de estar en Cristo, estar convencidos de quién Él es, de quién Cristo es, ¿verdad? Dice, y permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice que mientras el verdadero discipulado se lleva a cabo por someterse a la autoridad de Cristo, a sus escritos y ser un seguidor de Él, entonces dice la palabra de Dios ahí, el versículo 32, y conoceréis la verdad. Entonces, y luego cuando conoce la verdad, dice, y la verdad os hará libres. En otras palabras, venir a Cristo, conocer a Cristo, confiar en Cristo, vivir para Cristo, permanecer en Cristo, ¿verdad? Es la puerta, y él mismo habla de que él es la puerta, para entrar a la verdad. Y la verdad es la llave para ser libres en el Señor. Y cuando estamos hablando de libres aquí implica totalmente entender el bendito plan divino de Dios para cada individuo, que conoce al Señor o que conozca al Señor para ser liberado y entrar, ¿verdad?, al bendito plan divino del Señor en cada persona. Y entonces esto es lo que es vivir en la verdad. Cuando decimos la verdad, cuando dice acerca de la verdad, Pilato le preguntó al Señor Jesucristo qué es verdad y el Señor nunca le contestó, ¿verdad? Me hubiera gustado que el Señor le contestara qué era la verdad en el concepto, ¿verdad?, de su persona. Pero pues yo creo que quizás no hubo tiempo o quizás el Señor no lo quiso mencionar, pero hubiera sido una gran revelación si el Señor Jesucristo le hubiera contestado a Poncio Pilato, ¿qué es verdad? Y por supuesto, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la persona de Cristo
y el propósito de la venida de Él a la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de Dios manifestado en la dimensión del humano. Dios estaba, ¿verdad? En su plan divino, y Él se manifiesta a la tierra. Y por supuesto, en esta manifestación hay tanto que aprender, hay tanto que escudriñar en las Escrituras para poder, ¿verdad?, entender. Pero lo básico, hablando de la verdad, es que bien clarito, si agarramos estos dos versículos, por lo que nos enseñan estos dos versículos, encontramos satisfactoriamente, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Eso está hablando, cuando dice su palabra, está hablando de, ¿verdad?, la perseveración en las enseñanzas del Señor Jesucristo que Él enseñaba, hablando de el plan divino a través de Él, o sea, el plan de redención, el plan de justificación, el plan del el pago, ¿verdad?, que Él haría por el pecador. Y todas esas doctrinas preciosas, enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Obviamente, conociendo las instrucciones del Señor Jesucristo, es obvio que, ¿verdad?, los seguidores, como lo vemos bien claramente con los discípulos, que el Señor les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Y uno por uno los fue escogiendo el Señor. Ellos se convirtieron en discípulos del Señor. Eventualmente, después de ser discípulos, se convirtieron en apóstoles. El discípulo es el seguidor, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Apóstoles es alguien que ya el Señor manda a llevar el mismo material o la misma instrucción, la misma palabra que Él les había dado a los discípulos. Entonces, un discípulo se convierte eventualmente en un, ¿verdad?, discipulador. En este caso sería un apóstol. Un apóstol es alguien mandado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que dice el Señor: el que permaneciere en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Entonces, a través de la instrucción del Señor Jesucristo, de su palabra, ¿verdad?, se conoce la verdad. El Señor dice, Él personifica la verdad. En capítulo 14 de San Juan, Él dice, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida. Esas tres cosas. Entonces, Él personifica la vida, ¿verdad?, la verdad, ¿verdad?, y el camino. Entonces, Él lo personifica. Así es a través de Él que se conoce lo que Dios quiso revelar, ¿verdad? Hablando de la revelación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, es de que si el Señor Jesucristo no hubiera venido a la tierra, o sea que nosotros conoceríamos a Dios solamente distante. Entonces, pero la manifestación de la revelación de Dios, de Cristo, y haber venido en nuestro Señor Jesucristo, nos revela a Dios. Y por eso es precioso, porque de la única manera que podemos conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Algunos filósofos creen que Descartes, por ejemplo, uno de los filósofos que parece que él encontró de que él era un ser humano, ¿verdad?, cuando dijo algo así como: si yo pienso, entonces soy, hablando de la filosofía, ¿no? La Biblia nos enseña: lo que el hombre piensa, él es. ¿Ok? Lo que él piensa, él es. Entonces, Descartes dijo, según él encontró la solución a su problema, de que al pensar, dice, como si yo pienso, dice, él viéndose a sí mismo, se encontró. ¿Verdad? Y entonces, el hombre trata de buscar en sí mismo el medio para encontrar a Dios. All right? Y él concluyó,
Descartes concluyó que si existe Él, entonces existe alguien que lo creó. Y por ahí es donde se fue Él. Y es un poco confusa la situación, pero pasó ciertos años para poder concluir todo esto. Bueno, en el caso del cristiano, lo único que necesitamos saber es conocer a Cristo, porque por medio de Cristo podemos conocer a Dios. Y qué mejor que a través de Él, ¿verdad? Y con Él no nos vamos chuecos. Sabemos que Él es el que representa, ¿verdad? Al Padre Celestial, por eso Él incluso vino en condición de hijo. Y cuando hablamos de hijo, Él está hablando de su imagen del Padre, ¿verdad? Y San Juan nos habla de que al Padre nadie lo ha visto, pero el que lo dio a conocer es nuestro Señor Jesucristo. Y es la manera que conocemos al Señor, ¿verdad? Entonces la verdad, ¿verdad? Disfrutar, la verdad será encontrada a través de la doctrina, de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y con esta verdad, con esta instrucción, entonces las personas son libres. O sea, son libres de estos juicios, ¿verdad? Malévolos, maliciosos que el hombre siempre entra. Por ejemplo, Descartes, no. Todos estos filósofos, ¿verdad? Que andan dándole vuelta y circulando, pensando, analizando un montón de cosas para poder encontrar, ¿verdad? Cómo desatarse de Dios y de la autoridad de Dios, cómo desatarse de las Escrituras y de la autoridad de las Escrituras, cómo desatarse del Espíritu de Dios y desatarse bajo la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, el hombre eso es lo que desea. Entonces, al encontrar la palabra del Señor, seguir al Señor y encontrar, o sea, esas instrucciones, entonces encontraremos la verdad. El hombre siempre anda tratando de buscar, ¿verdad? De dónde viene, para dónde va y qué va a pasar con él. Entonces, ese es lo que lo ocupa al hombre, porque él está deseando vivir eternamente. Hay un deseo interno, pues, ¿verdad? Nosotros somos creación eterna. Dios nos creó y somos eternos. Sin embargo, esta eternidad no está aquí en la tierra, sino que va a pasar una transición a este cuerpo. Y ese es el mal que el hombre no entiende, ¿no? Que tiene que morir y tiene que entonces hacer esa transición a la eternidad. Y a eso es lo que lo ocupa y le llena de pavor al hombre. Entonces, si nosotros escuchamos los escritos del Señor, la palabra de Él, y nos hacemos discípulos de Él, seguimos las instrucciones de Él, conoceremos la verdad. La verdad del destino del hombre, la verdad de la vida del hombre, la verdad de lo que es el fin del hombre, porque todo eso es lo que le ocupa al hombre. Y entonces dice, seréis libres de todas estas conexiones que tiene el hombre con el mundo, con la muerte, con la vida, con el destino, ¿verdad? Y no sabe qué va a pasar con él. La verdad es que encontraremos la gloria, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Morimos en Él, vivimos en Él. El apóstol Pablo, predica sobre esto. Disfrutar la libertad directa de Cristo es el momento que nosotros somos salvos, el momento que sabemos dónde está nuestra vida, quién la tiene nuestra vida en las manos de Dios, y el destino donde nosotros vamos ya está cuidado. O sea, eso es encontrar la verdad. O sea, que saber dónde vamos con nuestro destino, saber dónde vamos a estar, ¿verdad? De aquí a 1000 años. No estamos hablando de aquí a 100 años, ni estamos hablando de miles de años de aquí a donde vamos a estar. Es lo más importante, ¿verdad? Este cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Cada año que pasa, pero el interno se va rejuveneciendo, dice la palabra de Dios. Y entonces cuando morimos no
no morimos, sino que comienza nuestra vida. Esa es la manera que esto es, ¿verdad? Esta vida, la verdad, temporal que nosotros vivimos, solamente es la preparación para la eternidad. Y entonces, lástima que la gente no entiende esto y vive pensando de que aquí van a estar toda la vida, ¿no? ¿Verdad? Imagínese el niño en el vientre de la madre, pensando de que todo el tiempo va a estar ahí y él se va a acomodar y va a hacer lo que él quiere ahí adentro, ¿verdad? No, ese es el comienzo de la vida. Cuando el niño nace, esa es la vida, ¿verdad? Y así es como estamos nosotros en este mundo, ¿verdad? El mundo, el globo es como el vientre, ¿verdad? Del eterno divino Dios y el plan divino de Dios. Y necesitamos nosotros, ¿verdad? Morir para poder entrar a ese destino eterno, el cual es la verdadera vida. Solamente es el cocoon, es el lugar donde estamos siendo preparados para entrar a la eternidad. Eso es la verdad, encontrar la verdad, para dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos a disfrutar la vida en el fin de la vida, en el infinito de la vida, podríamos decir. El cristiano libre en Cristo tiene dos privilegios inmediatos: disfruta la libertad directa de Cristo. Hablando de lo práctico de estos versículos, he conocido personas que estos versículos han sido de gran bendición, que han salido de adicciones tremendas, adicciones de alcohol, de drogadicción, ¿verdad? La gente cuando leyeron aquí dice: wow, soy libre en el Señor, soy libre, no estoy atado a la droga, no estoy atado a las adicciones y no estoy atado a mis apetitos, sino que soy libre en el Señor. Cristo me da la libertad, ¿verdad? Conoceréis la verdad, que sos pecadores, necesitas a Cristo para poder confiar en Él y reclinarse en Él y entonces encontrar el camino de la vida, ¿verdad? Encontraréis el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? Aquí se puede aplicar de muchas maneras esta bendita verdad, en lo práctico, en lo eterno y en lo trascendente, en lo temporal, en lo práctico y en lo trascendental. Se puede aplicar esta verdad. Qué tremenda, preciosa verdad. Letra B, dijimos que hay dos privilegios inmediatos para el que está libre en Cristo. Número 1, disfrutar la libertad directa de Cristo. Número 2, disfrutar en poner su libertad al servicio de los demás. Y esto ya es algo práctico en la vida, ¿verdad? Que nosotros vivimos y disfrutamos después que conocemos a Cristo. Ahí el versículo 13 nuevamente en Gálatas dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Okay? Disfrutar en poner su libertad al servicio de los demás. Existe la tendencia del cristiano de mal usar la libertad que tenemos en Cristo, usándola para ocasión de la carne. La palabra ocasión significa pretexto o excusa. Okay? El hombre, hablando de aún los cristianos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los cristianos directamente, después de conocer a Cristo, usa la libertad para su propio beneficio carnales. Recordemos que la libertad que disfruta el creyente en Cristo es una libertad espiritual. ¿Okay? Ya que fue libertado de la esclavitud de la ley, la cual demanda al individuo a someterse a la ley y sus ritos, ahora libre de la ley, el apóstol Pablo anima al creyente a no poner excusas o pretextos carnales para no obedecer al Espíritu Santo que mora en el creyente. En otras palabras, quiere animarlos para que lo obedezcan, más bien dicho, para obedecer al Espíritu Santo que mora en el creyente, el cual le guía a la verdad. Y es un conflicto. Nosotros tenemos ese conflicto, ¿verdad? Cuando hemos encontrado a Cristo,
pensamos solo en nosotros mismos. No pensamos en las demás personas. Un factor de eso puede ser porque la ignorancia, ¿no? A veces por la ignorancia, porque nos conocemos, no sabemos, tenemos que ser cultivados, instruidos, preparados, ¿verdad? En la disciplina de la enseñanza de la palabra de Dios, crecer en la gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios, para poder ser de bendición a otras personas. Pero no es necesariamente el caso. Yo recuerdo, no sé si yo soy raro o lo que sea, pero yo recuerdo que desde que recibí a Cristo, a la semana yo andaba diciéndole a la gente de Cristo. Y había un deseo de querer decirle a la gente, y yo había sido salvo y había conocido a Cristo. Y entonces necesitaba que la demás gente supiera. Es lógico que si yo conocí y aprendí en esos días de que ya no iba al infierno, y de la manera que ya no iba al infierno es haber confiado en Cristo como mi único Salvador. Y cualquier persona puede recibirlo, y esa es la manera que lo concluía y lo percibía y entendía, ¿verdad? El plan divino del Señor. Amén, el plan de la salvación del Señor. Entonces, de esa manera, tenía la libertad para poder hablar a otras personas. Pero es raro, ¿no? Porque muchas veces veo que las personas que nacen en Cristo se ocupan tanto en sí mismos que no ven las necesidades de los demás, de la bendición que han recibido, sino que se ocupan más en sí, en sus personas, y nunca pasan de lo mismo, nunca pueden ver más allá de sus necesidades personales. Y a eso me refiero, lo raro, ¿verdad?, de su servidor, pero el Señor me dio esa carga por personas. Y yo pienso que quizás en parte eso es lo que es una conversión. Una conversión claramente es cuando, ok, yo ya recibí, ya tengo lo que yo necesito, ahora necesita alguien más recibirlo. O sea, esa era mi conclusión, ¿no? en mi pensar. Y que ahora, conociendo al Señor, no tengo ningún pretexto para hablarles a las personas, no debo tener vergüenza para hablar de lo rico, de lo delicioso, la experiencia de recibir a Cristo, y por supuesto el beneficio que trae el haber recibido a Cristo, de no ir al infierno. Ahora, libre de la ley, el apóstol Pablo anima al creyente a no poner excusas o pretextos carnales, ¿verdad?, para no para no ser desobediente al Espíritu Santo que mora en el creyente, el cual le guía la verdad. Poner la libertad de un creyente al servicio de otras personas es una obra espiritual. Vuelvo a repetir, poner la libertad de un creyente al servicio de otras personas es una obra espiritual y no se puede realizar en la carne. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque, lo que nosotros vamos a sentir por las demás personas, si vamos a sentir, si yo deseo que la otra persona conozca de lo que yo conozco, es porque me va a llenar el Señor a mí de compasión. Y esto no viene de la carne, jamás. Esto tiene que venir en el Espíritu, o en la inclinación del Espíritu, de querer ser de bendición. Viene del amor, nace de una compasión, nace de un deseo, ¿verdad?, interno, que no viene de la carne, porque la carne no puede producir nada espiritual. Esto tiene que venir de Dios, tiene que venir del Espíritu, que ahora mora en nosotros y nos convence de que lo que menos podemos hacer es hablar y continuar hablando y continuar que las personas, ¿verdad?, escuchen el bendito mensaje de Cristo y que se convenzan que lo que estamos viviendo o estamos recibiendo es de gran importancia y la gente necesita saberlo. Hay mucha gente cristianos que son desobedientes en este respecto, ¿verdad? Ellos saben la necesidad del evangelio que tiene que ser, ¿verdad?, comunicado, tiene que ser dado, pero la gente, no piensa en los demás. Y el no pensar en los demás y solamente pensar en los problemas personales, eso los ocupa tanto que eso viene a ser literalmente el obstáculo para no ser usados. Y Satanás se ocupa también de eso, de ponernos un montón de obstáculos personales
para no poder ver más allá de nuestros problemas. Y entonces lo que sucede es que nosotros venimos a hacer estorbo al precioso evangelio nosotros mismos. Entonces, especialmente cuando sabemos aún compartir el evangelio. Qué importante, ¿verdad? Es esta necesidad que nosotros necesitamos saber. Ahora que somos libres, es la libertad, o sea, el Señor ya nos libertó del pecado, ya somos libres en el Señor, ahora estamos contentos, felices, viviendo para el Señor, no estamos atados al mundo, conocemos que podemos atarnos al mundo, conocemos que podemos desatarnos del mundo, conocemos que el interés nuestro es espiritual, el interés nuestro es santidad, el interés nuestro es separación del mundo, del pecado, deshacernos de verdad de lo que nosotros teníamos antes. O sea, desligarnos de eso es la transición más terrible del creyente. Pero una vez que esto ha sucedido y ha comprendido, entonces ya está libre, o sea, de poder ser útil en las manos de Dios. Por esta razón el apóstol Pablo menciona que el servicio debe de ser por amor los unos a los otros. Dice ahí el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿okay? Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Okay? En Filipenses hay una cita bien importante referente a este punto. En Filipenses 1 y el versículo 9 dice la palabra de Dios: y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Todo lo que nosotros, ¿verdad?, emprendemos a hacer, va a ser por el Espíritu y por amor, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos constriñe, ¿verdad?, de que Cristo murió por nuestros pecados. Y estamos tan agradecidos y nos quebranta el corazón, ¿verdad?, saber todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por la causa nuestra. Y esta misma realidad nos empuja a no ser egoístas, a no retener a Cristo solo para nosotros, a compartirlo, ¿verdad? Y esto es por amor. O sea que el amor los unos a los otros. Se fija que hablando del amor estamos hablando de la compasión. Si nosotros no tenemos amor, no nos importa la gente, ¿verdad? Acuérdese que este bendito amor nosotros lo conocimos por medio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Entonces, este bendito amor es lo que el apóstol Pablo requiere para que podamos compartir y tener la libertad de compartir, ¿verdad?, este amor con los demás. Si no, dice, servíos por amor los unos a los otros. O sea que en otras palabras es un deber servir a la gente, es un deber de traer a alguien que está pasando de una transición de una vida, de una situación horrible, ¿verdad? Y poderlos ayudarles a que estén a salvos dentro del bendito programa de Dios, ¿verdad? Hay un montón de gente, ¿verdad?, en el mar de la vida. Hay mucha gente ahogándose. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Ya el Señor nos salvó nosotros venimos a ser, ¿verdad?, los instrumentos que el Señor usa para salvar a otros. ¿Okay? Y necesitamos estirar las manos ahí a ese mar, ¿verdad?, donde están las vicisitudes, los problemas, las circunstancias, y hay gente estirando las manos en ese mar, ¿verdad? Y entonces los que estamos ya aquí de este lado podemos decir, ok, ayudemos a este que necesita esta ayuda, ayudamos a este otro, este desea. Y hay muchos que están ahí en el mar de las circunstancias de la vida,
y no estiran las manos aunque se estén ahogando. Pero aquellos que estiran las manos y aún los que no están estirando las manos, la palabra de Dios habla de que necesitamos provocarlos a que ellos consideren lo que les ofrecemos. Santiago nos habla acerca de eso, que necesitamos, salvar a algunos que ya están ahí a punto de quemarse, ¿verdad? Y sacarlos y ayudarles. Esa es la libertad que tenemos. La libertad que podemos decir no a la gente, ¿verdad? De no ser de bendición a la gente o no ser útil, o no ser de ayuda a la gente. Tenemos la libertad de disfrutar lo que el Señor nos ha dado solo para nosotros y ser egoístas y pensar solo en nosotros, pensar solo en nuestros problemas, pensar solo en nuestros hijos, pensar solo en nuestra casa y no nos importa lo demás, ¿verdad? Eso no es el cristianismo, eso es totalmente para destruir el cristianismo. El cristianismo no podría existir si solo cada uno de nosotros pensamos en nosotros mismos. Si su servidor pensara solo en mis cosas de mi vida, mi esposa, mis hijos y mi vida y mis situaciones, no estaría en la posición de servir, no estaría en el deseo de ayudar, o no estaría tratando de echarle la mano a alguien o ayudar, conseguir que alguien salga de las vidas mundanas que están. Es imposible hacer la obra de Cristo de esa manera. Por eso Cristo es el ejemplo. Y entonces Él dio todo por nosotros. De esa manera también nosotros que servimos al Señor o venimos y somos salvos, venimos a disfrutar esta vida preciosa en el Señor. Necesitamos también saber que ahora somos útiles, debemos ser útiles para alguien más. Esta libertad que tenemos no solamente para nosotros, ¿verdad?, disfrutarla y malgastarla para nosotros, sino que esta libertad es para ponerla en disposición para servir a otros, porque hay mucha gente con tremendas necesidades. El cristiano libre en Cristo tiene dos privilegios inmediatos. Disfruta la libertad directa de Cristo, ¿verdad? Directísima, directa. No se necesita a nadie más, ningún agente, sino que es conectado con el Señor y es el conocimiento de la verdad. Número 2, disfrutar en poner su libertad al servicio de los demás. Número 2, el cristiano libre en Cristo es deudor de su amor a su prójimo. Y eso es lo que dice el versículo 14, ahí en Gálatas. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Eso es lo que venimos diciendo. Número 2, el cristiano libre en Cristo es deudor de su amor a su prójimo. Somos deudores. ¿Ok? Deudores del amor que hemos disfrutado de Dios, ¿ok?, que nos ha salvado, el amor salvador que nos ha salvado, el amor que derramó Cristo en la cruz de Calvario, el amor que Él muestra, ¿verdad?, por cada uno de nosotros desde el comienzo del mundo, y el plan divino de Dios, ¿verdad? Todo eso lo hizo por amor. Entonces, el cristiano debe saber que nosotros hemos sido creados en el corazón de alguien que nos amó desde el comienzo de la fundación del mundo. Entonces, por amor es que nosotros somos lo que somos, porque el Señor nos amó y nos ha, ¿verdad?, colmado del amor, y estamos agradecidos de este bendito amor. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, toda la ley, toda la instrucción de Dios, ¿verdad?, se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Venimos a ser deudores. Que letra A es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, el amar. No te vaya a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? So, note la aplicación que el apóstol Juan nos enseña algo aquí. ¿Okay? Dice que si la persona, pues el que no ama, dice, el que no ama a su hermano, a quien físicamente ha visto, ¿okay? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Solo lo hemos escuchado, solo lo hemos imaginado y solo hemos sido instruidos a través de la literatura de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios en base a literatura? Si al que nosotros vemos y conocemos y palpamos y escuchamos y vemos, dice no amamos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto? Y el humano es curioso, ¿no? Que el humano tiende o sea, porque somos criaturas materia, entonces tenemos nuestra dimensión en la cual nosotros vivimos, que es materia, o sea, que nosotros nos conducimos por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que escuchamos, por lo que razonamos y entendemos en nuestro paradigma. So, nosotros vivimos en esta dimensión material, o lo que es materia. Entonces, si de la manera que nosotros nos relacionamos unos a otros con los humanos, es en base a esta comunión de ver, de escucharnos y de conversarnos, y creamos esta relación. Entonces, imagínense que si nosotros estamos relacionados con un ser humano, lo escuchamos, lo vemos, ¿verdad? Lo tocamos y observamos las necesidades, observamos los dolores, las angustias, las circunstancias que están pasando, los pormenores, las limitaciones, las inclinaciones, las preferencias, todas las cosas que surgen de un humano o vive un humano, nosotros lo percibimos. Y de acuerdo como nosotros los percibimos, nosotros reaccionamos con ellos. Entonces, teniendo esto palpable, dice el apóstol Pablo, si decimos que amamos a ellos, que no los amamos a ellos, o sea, que amamos a ellos, eso es lo que dice, ¿no? So, a quien hemos visto, dice, ¿cómo diríamos que amamos a Dios si ni siquiera tenemos una relación con Él como la tenemos con un humano? Y entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y dice, y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí es donde está el mandato. ¿Ok? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Ok? Es un mentiroso. Porque aborrece a su hermano, a quien ha visto, y dice que ama a Dios, que no lo ha visto, eso dice, lo llama mentiroso a la persona. Entonces se recomienda, el apóstol Juan recomienda, dice, nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él, ¿verdad? El que ama, dice, a Dios, ame también a su hermano. Ok, eso si alguien está reclamando, decir, no, yo amo a Dios, y yo creo que no hay persona, no hay cristiano que si usted le pregunta, ¿ama a Dios? No creo que vaya a decir, no, yo no le amo, especialmente si conoce de Cristo. Y se dice que lo ama, ¿okay? Tiene que amar a su hermano también. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Eso es un mandato. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que necesitamos amar al prójimo. Número 2, es una responsabilidad para perpetuar el bien. Cuando nosotros amamos, ¿verdad? Estamos perpetuando el bien entre los humanos. ¿Ok? Porque es interesante que los humanos desperdician su amor con un montón de animales. A los gatos, a los perros, a las culebras aman, a las tarántulas aman,
aman a las cucarachas. Hay unas grandes cucarachonas así que algunas personas tienen como pets, ¿ok? Y aman a los caballos, aman a los burros, aman a las vacas, aman a las ovejas. O sea, la gente ama a los animales, ama a las plantas. Pero cuando es acerca del humano, ¿por qué no crean un amor para el humano? Y hay mucha gente que ama animales, que ama, todas estas cosas del mundo y plantas y árboles. Pero cuando es acerca de amar al prójimo, no se oye eso. No se pelea, nadie sale con pancartas, amemos a los hermanos, amemos a unos a otros y verdad, ámense unos a otros, y eso nadie lo pelea, eso nadie lo infunde, eso nadie lo presenta, ¿verdad? Como algo que se debe de hacer, algo que se debe de concluir, algo que es conclusible, o sea, que se debe de amar. Es conclusible, pero no sucede. Okay? Si lo hiciéramos como responsabilidad nuestra, entonces perpetuaríamos el bien. Y tenemos aquí en Romanos capítulo 13 y el versículo 10 dice ahí, el amor dice no hace mal al prójimo. Y ahí está. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ok? El amor no hace mal al prójimo. El amor hace bien. O sea, que es lo opuesto, ¿no? Si no hace mal el amor, si siempre se da amor, no se hace mal. Si siempre se da amor, siempre va a ser el bien. Y el amor produce el bien. Todo el tiempo que nosotros amamos a una persona, ¿verdad? O expresamos nuestro cuidado, nuestra compasión a una persona, amamos. O sea, al expresar el amor, estamos nosotros produciendo el bien. Entonces, cada vez que amamos, un acto de amor es una producción de bien. Alguien dijo de que para poder deshacerse de un enemigo, lo que tiene que hacer es amarlo. Y se deshace de la enemistad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros necesitamos amar para deshacer lo negativo, para destruir el mal. Porque el mal está en nosotros siempre, acuérdese, en el cuerpo. Entonces, si producimos el bien y hacemos siempre bien, el mal es subyugado. Cuando nosotros amamos a una persona, el mal está en la persona. Pero si producimos el amor hacia esa persona, o sea, damos amor a esa persona, estamos bañando a esa persona con amor y la persona no puede evitar del amor porque no puede escaparse del bien. Personas puede ser de que se irriten y decir, no, esta persona, ¿por qué me ama? Oh, esta persona, ¿por qué siempre me anda amando? ¿Por qué siempre hace el bien esta persona hacia mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, todos estamos deseosos de que nos amen, que alguien nos cuide de nosotros y tenga compasión de nosotros. Hay personas que pueden ser raras, me imagino que tienen el mal espíritu, tienen un demonio, ¿verdad? Porque pues el bien, o sea, es lo que, o sea, el amor es lo que produce, es bien. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que el amor no hace mal, nunca al prójimo. ¿Okay? El amor no hace mal. Entonces, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Al hacer el amor, o proveer el amor, o dar el amor, entonces nosotros estamos produciendo bien. ¿Quiere usted cambiar el mundo? Comience con amar. Ahí es donde comienza el cambio del mundo. Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Amando a los hermanos, uno por uno. Derramando su amor hacia ellos, la compasión, orar por ellos, ¿verdad? Esa es la arma más poderosa, más poderosa. Orando por aquellos que quizás usted siente irritación de ellos, ore por ellos y va a ver cómo va a comenzar a amar a ellos cuando ora y se da y se entrega
compasión por ellos. El cristiano libre en Cristo es deudor de su amor a su prójimo. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y es una responsabilidad para perpetuar el bien. Número 3. El cristiano libre en Cristo no debería usar su libertad para contender con los creyentes. ¿Okay? El cristiano libre en Cristo no debería de usar su libertad para contender con los creyentes. Versículo 15 ahí en Gálatas 5:15. Lo perdí aquí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los pleitos se dan en las iglesias entre los hermanos por falta de amor, por falta de fe, por falta de paciencia y por falta de temor a Dios. ¿Okay? Márquelo bien. ¿Okay? Los pleitos se dan en las iglesias entre los hermanos por falta de amor, por falta de fe, paciencia y temor a Dios. ¿Okay? El apóstol Pablo nos enseña dos cosas importantes en este versículo. Número 1, si os mordéis, en caso que se mordan. Esto indica hacerse daño físicamente, emocionalmente y moralmente. Está hablando de morder, ¿verdad? Hablando del físico. Por supuesto que si lo ponemos en la palabra, ¿verdad? Y lo aplicamos esto físicamente, ¿qué es lo que pasa cuando los dientes de una persona entran en la piel de otra persona? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Okay? Es obvio que va a haber daño, ¿verdad? Físicamente, va a dañar emocionalmente a la persona, va a dañarla moralmente también, porque le va a bajar la moral. Es obvio que las acciones que se pueden interpretar como mordidas contra alguien son el enojo, ¿verdad? Hablando en conceptos, ¿verdad? Del morder, estamos hablando de conceptos de morder, sería el enojo, sería hablar mal, criticar, abusar de las personas, acusar, no respetar, tomar ventaja de las personas. Eso es lo que es morder, o sea, hablar, o sea, literalmente es dañar a la gente, el corazón, moralmente, emocionalmente. Entonces, estas acciones obviamente no son saludables. Santiago habla sobre este tema, toca un tema aquí en Santiago capítulo 4 y el versículo 1. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta retórica que hace. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Obviamente que cuando habla de pasiones, está hablando de contenciones, está hablando del origen del pecado, está hablando de ese mal que está en nuestro cuerpo, en nuestro físico cuerpo, hablando de la mente y hablando del cuerpo, ¿verdad? Que nos inclinamos siempre al mal, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si os mordéis, o sea, hablando de vengarse, hablando de si alguien le hace un daño o le hace algo, la persona no se va a quedar sin hacer nada, sino que va a tratar de estar enojada y producir, ¿verdad?, algo en contra de aquella persona. Va a haber enojo, va a hablar en mal, va a criticar y, bueno, va a acusar, no va a respetar. Y esto, por supuesto, son parte de estas pasiones que están en los cuerpos, hablando del cuerpo físico. Y aquí es lo que dice Santiago, en vuestros miembros, hablando del cuerpo físico. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, hablando del ser humano, en su cuerpo, pero también se puede aplicar, ¿verdad? En la iglesia, hablando de de la iglesia en sí. ¿De dónde vienen las guerras? Obviamente, si usted para tener guerra con una persona necesita otra persona, ¿verdad? No va a estar pensando en pelear
solito usted mismo. Y aquí hay personas que pelean en sí mismos. Ellos están viviendo y ellos a sí mismos se confrontan y se maltratan ¿verdad? A sí mismos. Ellos son criaturas excéntricas, pero obviamente el Señor habla de que eso es el amarnos a nosotros mismos, como a nosotros mismos, habla del amor, de respetarse a uno mismo, obviamente, para poder respetar a alguien más. Si yo no me respeto a mí mismo y yo me odio a mí mismo y yo me maltrato a mí mismo, obviamente menos voy a tratar a otra persona con dignidad o con respeto. Jamás va a suceder. Y por eso esos son males horribles del ser humano, ¿verdad? Que él mismo no se respeta, menos va a respetar a alguien más o va a valorar a alguien más. Entonces, ¿de dónde vienen? Dice, las guerras y los pleitos entre vosotros, no es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y habla de aquello que está interno, ¿verdad? Esto no está en las notas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Okay, es todo lo que está en nuestro ser. Habla de las condiciones, ¿verdad? Y las cosas que el hombre desea por sí mismo. El cristiano libre en Cristo no debería usar su libertad para contender con los creyentes, o sea, no pelear. Si somos libres en el Señor y Él nos ha liberado a cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a estar peleando unos con otros? O sea, no tiene sentido. Letra B, para terminar, el apóstol Pablo nos enseña que primero, si os mordéis, que tengamos cuidado, ¿verdad? De no hacerlo. Número 2, no os consumáis unos a otros. Okay. Esta expresión indica exterminar, matar y destruir. Okay. No os consumáis unos a otros. Imagínense, esta clase de reacción es indicativa de los animales, o sea que solo los animales hacen estas cosas. Es curioso que este es el vocabulario que usa el apóstol Pablo. Si os mordéis, dice, no os consuméis unos a otros. O sea, que esto solamente entre los animales puede suceder. O sea, ellos son los que, hablando de los animales, ellos son los que se devoran unos a otros porque viven en un estado de sobrevivencia, usando el instinto, el mecanismo de defensa. Eso es lo que hacen los animales, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como perros y gatos, ratones y gatos. O sea, los animales, o sea, ellos tienen un instintivo de defensa y de la manera que hace que, el que más ruge, el que más tiene el diente más grande, el que puede correr más, el que va a aventajarse al otro. Eso habla de no hay compasión, no hay amor, no hay respeto. Y por supuesto los animales no tienen cuando, por ejemplo, le están quitando un terreno, ¿verdad? El lugar donde están ellos, llega otro animal y ellos defienden su territorio. No te metes aquí. Se ven entre los osos, se ve esto, entre los leones se ve esto, ¿verdad? Que ellos tienen su territorio y ellos, cuando llega un león cerca del otro león que tiene su territorio y comienzan ellos a pelear y a defenderse y a veces hasta se matan unos con otros. Entonces, sin embargo, cuando el ser humano se mete en sus pleitos, enojos y odios, produciendo escándalo y agravio, ellos también usan estos vocabularios. Y es interesante que la Biblia acentúa estos vocabularios también que son usados entre los humanos. Y el salmista nos enseña algo aquí, una expresión que él usa, David, en el Salmo 35, dice el versículo 25, no digan en su corazón, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Nota la expresión que usan, le hemos devorado. Okay. Usan estas expresiones, o sea, habla por supuesto cuando un enemigo ha subyugado al otro, ¿verdad? Y aquí el apóstol, David habla de el pedir ser librado de los enemigos de él.
y habla de que los enemigos se lo querían devorar. Note Salmos 56. Salmos 56. Le llevo a estos versículos porque el humano también usa estas expresiones. Por eso el apóstol Pablo usa esta expresión para que lo entendamos, que se da. Note Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ok, eso habla de ser subyugado, de ser, ¿verdad? De ser presionado. Salmo 124, por favor. Salmo 124. Dice el versículo 2, Salmo 124. Y el versículo 2 dice: a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Note lo que dice. Vivos nos habrían tragado entonces. Ahora este es lo que se llama en inglés hyperbole. O sea, que están hablando exageración, ¿verdad? Porque pues, ¿quién puede tragar a un hombre, verdad? Un hombre va a tragar a otro hombre. Bueno, pero hay caníbales, ¿verdad? Pero note que la expresión aquí habla de la enemistad, la ira del hombre. Es tan grande que usa la boca para tragárselo, hablando de mal, ¿verdad? Dice, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Note las expresiones. Bien curioso, ¿no? David usa estas expresiones de sobrevivencia de los cazadores o de aquellos que quieren devorar, ¿verdad?, a él. Y por supuesto habla de la enemistad, del enojo, ¿verdad?, de la ira que tiene en contra de estos. Y por supuesto, en cierta manera hasta desaparecerlos, literalmente matarlos, ¿verdad? Y es tremendo. El propósito del llamado a la libertad. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito? Y eso está al principio que les di. El cristiano libre en Cristo tiene dos privilegios, ¿verdad? Disfrutar esta libertad directa del Señor Jesucristo y usar la libertad para ser de bendición. No usar la libertad para pelear. No tener esta libertad para estar en contienda, ¿verdad?, con la gente, sino que usar la libertad porque lo que menos podemos hacer, en lo que hemos recibido del Señor, es que hemos sido libertados para disfrutar esta verdad y queremos que otros disfruten también la verdad, la libertad. Entonces, imagínense, la libertad que yo disfruto, la disfruta cada uno de los hermanos en la iglesia, ¿ok? Y cada uno de los hermanos se respeta y hace lo mismo con los demás hermanos. Va a haber una preciosa espíritu precioso de libertad que cada uno de nosotros sabe que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo, y no estamos bajo yugo de nadie. Somos libres, estamos disfrutando una vida abundante y estamos disfrutando la vida que el Señor nos ha dado. El propósito del llamado a la libertad en Cristo es disfrutar la vida que el Señor nos da y, por supuesto, compartirla con aquel que está todavía en yugo, en el pecado, que todavía está atado en cadenas del pecado. Okay? Ahí esta enseñanza, y primero Dios que sea de bendición, de inspiración, ¿verdad?, a disfrutar la libertad que el Señor nos ha dado, ¿okay? Pero no solamente para usted, sino que úsela para alguien más, ¿ok? Hasta ahí la enseñanza. Dios me lo bendiga, pasen
una buena tarde.